Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Vamos a continuar con el estudio de la clasificación de las obligaciones, lo que corresponde en definitiva al estudio de nuestra segunda pregunta, que tiene que ver con cómo pueden obligarse las personas en la realidad, ¿cierto? O en la práctica. Y yo les decía que la respuesta a esta pregunta pasa por el estudio de la clasificación de las obligaciones. Y recuerden ustedes que estamos viendo una primera clasificación, que es aquella que distingue entre las obligaciones con unidad y pluralidad de sujetos, y hemos visto dentro del segundo tipo, es decir, las obligaciones con pluralidad de sujetos, donde hay varios acreedores, varios deudores o varios de ambos. Hemos visto las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, que son la regla general. Piensen siempre en el ejemplo de la cuenta, que se divide entre todos por partes, ¿cierto? Iguales. Vimos las obligaciones solidarias y la ventaja que representa la solidaridad, sobre todo la solidaridad pasiva, y vimos las obligaciones indivisibles y vimos los casos de la indivisibilidad de pago del artículo 1526. La indivisibilidad es una materia que es compleja, que es difícil y muchas veces es bastante difícil de entender y comprender, de manera tal que les pido que respecto de esa materia tengan especial cuidado. Muchas veces la primera vez que uno lo estudia a uno no le queda tan claro, es importante volver sobre la materia, leer el material disponible o lean de nuevo sus propios apuntes el artículo 1526, les adelanto desde ya, es uno de los artículos que es más fácil de entender con el código en mano. ¿Ya? Más allá de las explicaciones que nosotros vimos en clase, la verdad es que la forma adecuada de entender este artículo, atendida a su complejidad, es precisamente con el código en mano. Lean el artículo, piénsenlo, procesenlo, dense el tiempo, rayen los incisos y los numerales, ¿cierto? Destaquen las partes que les llaman la atención, etcétera. ¿Ya? Yo siempre lo recomiendo hacer con todas las materias, pero esta materia es especialmente compleja. La indivisibilidad o la divisibilidad es una materia que a veces implica ciertos desafíos adicionales. Y antes de continuar con nuestra materia, les quiero volver a recordar que estamos alterando el orden del programa que ustedes tienen disponible de forma intencional. ¿Por qué? Porque tal como les comenté durante la primera clase, nosotros con la sección paralela anticipamos que podrían haber ciertas circunstancias que impidieran que hagamos todas las clases o que tuviéramos que hacer clases de forma remota, lo cual implica que tengamos que darle prioridad a ciertas materias que son más complejas. Y es por eso que partimos con esta primera clasificación de las obligaciones. Ustedes ven el programa, esta no era la primera, ¿cierto? Y lo mismo vamos a seguir, ¿cierto?, alterando un orden. La materia en su totalidad la vamos a ver en un orden lógico, ¿cierto? No es que no vamos a hacer una alteración tan radical como ver los modos de extinguir las obligaciones antes de ver cómo se clasifican las obligaciones. Pero sí vamos a ir alterando ciertas materias de manera que lo más importante, lo más esencial y lo más complejo lo podamos ver, aunque sea a través de esta modalidad a distancia, en que entiendo que a varios de ustedes les acomoda bastante tener las grabaciones porque pueden ponerle pausa, pueden escucharla cuando les acomode y pueden tomar sus propios apuntes con calma. He estado viendo otra cuestión administrativa, he estado viendo sus correos, ¿ya? Y he estado generando ciertas respuestas, ya sea por la vía de contestar directamente a cada uno de ustedes o, dependiendo del número de correos que vaya recibiendo, es posible que genere un archivo de audio que conteste las preguntas que cada uno de ustedes está formulando, de manera que, atendido que son preguntas bastante buenas, de manera que todos puedan beneficiarse de la pregunta y de la respuesta y vayamos así solucionando las dudas, que seguramente son dudas que son comunes a todos los estudiantes, y ir aclarando, profundizando algunas materias. Entonces, en ese sentido, les pido que tengan paciencia, sus dudas están siendo evaluadas y la forma a través de la cual las voy a contestar también está siendo evaluada, y dentro de los próximos días seguramente vamos a liberar un archivo de audio con las respuestas de estas preguntas, de manera que puedan todos escucharlas y
entender detalladamente, ¿cierto?, la materia y de una forma adecuada. Entonces sigamos ahora y una última cuestión administrativa, por si alguien tiene alguna duda. La materia que entra para los controles que vamos a tener siempre es la materia que hemos visto, ¿ya? En ese sentido, el cambio de orden del programa, obviamente las clases que correspondían, les invento, la clase número 4, si la saltamos y pasamos a la clase número 8, obviamente la clase número 4 no entra para los controles, ¿ya? Es un cambio de orden de la materia, pero no estamos dando materia por pasada, ¿ya? Eso me interesa que lo entiendan muy bien. Cuando dé materia por pasada se los voy a decir expresamente. Les voy a decir, esta materia se da por pasada y en consecuencia ustedes se la tienen que estudiar. Pero al día de hoy no estamos dando ninguna materia por pasada. Estamos siguiendo un orden distinto, ¿ya? Y en ese sentido, respondiendo la pregunta de cualquiera de ustedes, ¿cuál es la materia que entra para el control? La materia que entra para el primer control que vamos a tener, entiendo, a mediados de abril, es todo lo que hemos visto. ¿Hasta cuándo? Hasta la clase anterior del control. ¿Y cómo va a ser el control? Bueno, es algo que se está definiendo conjuntamente con los demás profesores y la facultad, pero muy posiblemente sea en un formato online en que yo les envíe el control y ustedes tengan que contestarlo por la misma vía, en un archivo PDF con todas sus respuestas, ¿cierto?, debidamente fundadas en un plazo limitado, ¿ya? Eso es por ahora. Si tienen otro tipo de dudas, escríbanme y las vamos a ir contestando. Pues bien, continuemos con nuestra materia, ¿cierto? Ya estamos en realidad terminando el estudio de las obligaciones indivisibles y lo último que tenemos que pasar a mencionar tiene que ver con cuáles son las diferencias que existen entre la indivisibilidad, ¿cierto?, y la solidaridad, que son, reitero, estas dos excepciones, ¿cierto?, dentro de las obligaciones con pluralidad de sujetos, ¿cierto? Si la regla general son las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, la solidaridad y la indivisibilidad se presentan como excepciones. Y veamos entonces las diferencias entre la solidaridad y la indivisibilidad. En primer lugar, la solidaridad se refiere o tiene que ver con una cosa divisible, ¿no es verdad? Mientras que la indivisibilidad, la verdad, está determinada, ¿cierto?, y como lo hemos dicho, por la naturaleza de la prestación, ¿cierto? Es decir, es la prestación misma, el objeto, ¿cierto?, de la obligación es en sí mismo, por su propia naturaleza, indivisible. Y, en ciertos casos, por lo que las partes hayan convenido, pero por regla generalísima, ¿cierto?, es la indivisibilidad está determinada por la naturaleza misma de la obligación, mientras que la solidaridad, acuérdense y vayan al apunte, en la parte que definimos la solidaridad. La solidaridad es cierto, tiene que ver con una obligación que tiene un objeto que es divisible. En segundo lugar, la solidaridad puede renunciarse. Acuérdense que nosotros estudiamos que se puede renunciar de forma expresa o tácita, mientras que la indivisibilidad, por sus propias características, las que acabamos de estudiar, no se puede renunciar. Adicionalmente, y en tercer lugar, en las obligaciones indivisibles, el deudor puede pedir un plazo para entenderse con sus codeudores. Y esto es una característica especial de la indivisibilidad que no existe en la solidaridad. En la solidaridad el deudor no puede pedir un plazo para poder entenderse con los codeudores. Y esta característica especial de la indivisibilidad se desprende del artículo 1526 en el numeral cuarto. Y finalmente, la solidaridad no se transmite a los herederos, a menos que se haya pactado expresamente, mientras que la indivisibilidad sí se transmite a los herederos, como ya lo hemos estudiado. Y antes de terminar con esta materia, veamos también las semejanzas. Primera semejanza. En ambos casos, tanto en las obligaciones solidarias como en las obligaciones indivisibles, ¿cierto?, estamos frente a una excepción a la regla general. Esto ya se los he comentado en varias oportunidades, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la regla general? Las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas. La solidaridad y la indivisibilidad son una excepción. En segundo lugar, tanto en la solidaridad como en la indivisibilidad, el acreedor puede exigir el total y cada deudor va a estar obligado a cumplir también
íntegramente la obligación. O sea, tanto en las obligaciones solidarias como en las obligaciones indivisibles, el acreedor o los acreedores pueden exigir al deudor o los deudores, ¿cierto?, la totalidad de la obligación. Y la tercera semejanza es que en ambos casos, tanto en la solidaridad como en la indivisibilidad, el pago que efectúa el deudor, cualquiera de los deudores, ¿cierto?, va a extinguir la obligación respecto de todos los demás. ¿No es verdad? De manera tal que el pago que efectúa cualquiera de los deudores, ¿cierto?, produce inmediatamente la extinción de la obligación respecto de todos los demás. Eso es lo que corresponde a la primera clasificación de las obligaciones según los sujetos, ¿cierto? Obligaciones con unidad o pluralidad de sujetos, ¿cierto? Y dentro de las obligaciones con pluralidad de sujetos, obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles. Desde ya les adelanto que la solidaridad es una materia sumamente importante, ya sea tanto desde un punto de vista, ¿cierto?, teórico, conceptual, como desde un punto de vista práctico. La solidaridad, de hecho me he acordado mucho de ustedes porque actualmente estoy trabajando en un conflicto, en un juicio en que precisamente la parte y las partes demandadas se encuentran solidariamente obligadas entre sí, ¿cierto? Asumieron una obligación en términos solidarios de manera tal que se le puede, y así es, efectivamente exigir el total a cualquiera de los deudores. Muy bien, vamos a continuar entonces con ahora la segunda clasificación de las obligaciones. La segunda clasificación de las obligaciones que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y esta clasificación, el criterio, ¿cierto?, tiene que ver con el objeto o la prestación, ¿cierto? Es decir, ¿cómo podemos clasificar las obligaciones según su objeto o según la prestación? Una de las formas a través de las cuales se puede clasificar es a través de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Entonces, para efectos del orden, existe una segunda forma, así como antes estábamos viendo la clasificación de las obligaciones según los sujetos. Existe una segunda manera de clasificar las obligaciones que ya no es según el objeto, sino que es según el objeto, ¿cierto? Y según el objeto, las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Y esta clasificación se desprende a partir de dos artículos del Código Civil que les voy a leer inmediatamente. El primero es el artículo 1438, que define el contrato y señala: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Acuérdense que el artículo 1438 nosotros ya lo habíamos estudiado al definir las fuentes de las obligaciones y al ver el contrato, y vimos la diferencia propiamente entre contrato y convención. Pero en esta oportunidad nos interesa, lo vuelvo a repetir, dice: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿cierto? Es decir, ahí ya hay un primer indicio, ¿cierto?, que el objeto del contrato, ¿cierto?, y estas obligaciones que se van a originar pueden tener como objeto, ¿cierto?, dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y adicionalmente tenemos el artículo 1460, que se los leo a continuación. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Entonces, ¿por qué les leo estos dos artículos? Porque estos dos artículos, ¿cierto?, leídos de forma armónica, nos dan a entender que entonces naturalmente existe una clasificación de las obligaciones que es aquella que va a distinguir entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Y de hecho, si ahora empiezo a recordarlo, pero creo que en la primera clase, cuando yo les hablé de las obligaciones, ¿cierto?, yo les comenté efectivamente que hay partes, el acreedor y el deudor, que hay un vínculo, ¿cierto?, y que hay un objeto, ¿cierto?, y la prestación misma, que puede ser precisamente de dar, hacer y no hacer. Muy bien, partamos por lo más elemental y lo más básico. Dando, ¿cierto?, el concepto de qué es lo que es una obligación de dar, una obligación de hacer y una obligación de no hacer. Cuando estamos hablando de la obligación de dar,
estamos pensando en la obligación que tiene, ¿cierto?, una parte de tener que transferir el dominio o bien constituir cualquier tipo de derecho real sobre una cosa. Es decir, cuando estamos hablando de la obligación de dar, precisamente estamos pensando en que hay un sujeto que está obligado a transferir el dominio de una cosa o bien constituir cualquier derecho real sobre la cosa. Se ha generado bastante discusión y reflexión a propósito de la distinción entre lo que es la obligación de dar, por un lado, ¿cierto?, y la obligación de entregar. Y es a propósito del artículo 1548, en que se señala que la obligación de dar contiene la obligación de entregar. Y eso es bastante lógico, ¿cierto? O sea, si yo voy a transferir el dominio de una cosa o constituir un derecho real sobre ella, ¿cierto?, la obligación de dar contiene la de entregar. Y cuando hablo de entregar me refiero a una entrega material de la cosa, ¿cierto? Y antes de entrar a los detalles de la discusión, que es bastante compleja, me interesa que entiendan la diferencia. O sea, una cosa es que yo transfiera el dominio, ¿cierto?, del auto. Y otra cosa distinta es hacer una entrega material del auto. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque no toda entrega, y esto lo vimos a propósito de la tradición, acuérdense que no toda entrega implica una transferencia de dominio. Yo puedo entregar materialmente una cosa a una persona sin que esté transfiriendo el dominio ni constituyendo ningún tipo de derecho real. Piensen cuando yo arriendo un departamento o arriendo un auto o me prestan un código civil, ¿cierto? Hay una entrega material, efectivamente, pero esa obligación de entregar es distinta de la obligación de dar. Eso es lo que me interesa que entiendan en este punto. O sea, una cosa es la obligación de dar, ¿cierto? Que va a surgir a partir de un título traslaticio de dominio, ¿cierto? Acuérdense que en Chile existe la dualidad título-modo y el sujeto tiene la obligación de transferir el dominio o de constituir cualquier tipo de derecho real sobre la cosa. Eso es una cosa, la obligación de dar. Pero otra cosa distinta es propiamente la obligación de entregar. Lo que pasa es que la obligación de dar incluye la de entregar. Pero la entrega material es una cosa distinta, porque pueden haber muchos casos en que yo estoy haciendo una entrega material sin que haya propiamente una transferencia de dominio ni la constitución de ningún derecho real sobre una cosa, ¿cierto? Entonces, eso es importante, ¿cierto? Porque puede haber un sujeto que tenga en definitiva, ¿cierto?, la obligación de entregar una cosa sin que haya ninguna transferencia de dominio ni constitución de derechos reales. Dentro de las obligaciones de dar, entonces, también existe esta discusión respecto de cuál es la relación entre la obligación de dar y la entrega, porque el código dice que la obligación de dar incluye la de entregar. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, la obligación de entregar, ¿por qué reglas se rige? Pero no quiero, una vez más, repito, no quiero entrar en esa discusión ahora, porque creo que tienen que entender primero qué es lo que es una obligación de dar, qué es una obligación de hacer, qué es una obligación de no hacer, y luego vamos a ir viendo distintas discusiones. Por de pronto les digo entonces que la obligación de dar es aquella que consiste en la transferir el dominio o constituir un derecho real sobre una cosa. Hay una parte de la doctrina que señala que es más propio decir en realidad que la obligación de dar es la obligación de hacer la tradición, ¿ya?, más que la de transferir el dominio o constituir un derecho real sobre una cosa. Porque hay ciertos casos en que la tradición, ¿cierto?, va a ser efectuada, digámoslo en otros términos. Hay ciertos casos en que quien está obligado a, en el fondo, transferir el dominio no es el dueño. Y en ese caso no podría cumplir con la obligación de dar, ¿cierto? Entonces se dice que en realidad estaría obligado a hacer la tradición, ¿ya? Pero eso también es una discusión que vamos a ver más adelante. Lo voy a dejar ahí entre paréntesis porque no quiero confundirlo. Entonces, volvamos un segundo más atrás. Estamos viendo una segunda clasificación de las obligaciones, que es aquella que distingue o que analiza las obligaciones según su objeto. Y según el objeto puede existir obligación de dar, hacer o no hacer. La obligación de dar, tradicionalmente, y así se ha entendido, de forma tradicional, consiste en la transferencia del dominio o la constitución de cualquier tipo de derecho real sobre una cosa. Después vamos a ver las precisiones, discusiones, pero eso es por ahora. La obligación de hacer consiste en la son aquellas obligaciones en las que el deudor, ¿cierto?, se obliga a realizar un hecho cualquiera, ya sea un hecho material o jurídico.
Una obligación de hacer es, por ejemplo, pintar un cuadro, construir una casa, redactar un escrito. En el fondo, cualquier caso en que el deudor se obliga a ejecutar en favor del acreedor un determinado hecho, ya sea material, pintar un cuadro, o intelectual, ¿cierto? Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿cierto? Una asesoría de cierto tipo, jurídica, por ejemplo. Creo que es importante en las obligaciones de hacer, es entender que a veces puede darse la particularidad de que la obligación de hacer la pueda ejecutar cualquier deudor. Cualquier persona podría ir y pintar mi casa, o atendida a las características especiales del deudor, la obligación de hacer la podría ejecutar solamente él, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo que yo me obligue a pintar un cuadro a que lo haga un pintor famoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente la ejecución de la obligación y la ejecución de la prestación va a traer resultados distintos según las características especiales del deudor, ¿cierto? Entonces es interesante ya empezar a pensar desde ya que las obligaciones de hacer pueden ser fungibles en el sentido que cualquier sujeto puede hacer el hecho que se debe, o bien no fungibles en el sentido que es necesario que lo haga un deudor específico y determinado. Y finalmente tenemos las obligaciones de no hacer. Y las obligaciones de no hacer, como ya pueden intuirlo, son aquellas que implican una abstención por parte del deudor. Es decir, el deudor se obliga a no ejecutar y no realizar un determinado comportamiento o conducta, ¿cierto? Como por ejemplo la obligación de no competir entre distintas personas que se dediquen a la misma actividad comercial. Por ejemplo, la obligación de no construir un edificio frente a una casa para no taparle la vista. Y así una serie de cosas, ¿cierto? Y vamos a ver que las obligaciones de no hacer también tienen cierta complejidad, ¿cierto? Y obviamente las obligaciones de no hacer, ¿cómo se infringen? Se infringen las obligaciones de no hacer ejecutando la conducta que yo me había comprometido a no ejecutar, ¿cierto? Si el sujeto se había obligado a no construir un edificio frente a la casa, al momento que lo comienza a construir ya está infringiendo su obligación de no hacer. Entonces, una primera distinción que me interesa que entendamos, más allá de las discusiones doctrinarias que vamos a ver, es que existen obligaciones de dar, ¿cierto? Que tradicionalmente se ha entendido la obligación de dar como la de transferir el dominio o constituir cualquier tipo de derecho real sobre una cosa. Obligaciones de hacer, que implican la ejecución de un hecho distinto a la obligación de dar, obviamente, por parte del deudor, y la obligación de no hacer, que implica la abstención de un hecho por parte del deudor. Les voy a subir un nuevo archivo de audio que continúa con esta clasificación.